Buen día, amados hermanos. Nuevamente aquí para disfrutar los temas interesantes del pastor Virgilio Sierra Carmona. ¿Cómo están ustedes? Esperen un tema muy interesante en el día de hoy. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este estudio en tus manos preciosas para que nos hagas comprender más allá de la distancia las cosas que tú hablaste, Señor. Te pedimos que sea de mucha bendición para todos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Sería una pregunta tonta la que le hicieron los apóstoles a Jesucristo cuando habló de un ciego de nacimiento? Esto lo vemos en el Evangelio de Juan 9, del 1 al 7. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y ahora vamos a ver el gráfico. Cuando se dice un ciego de nacimiento es porque nunca vio. Así nació desde el vientre de su madre. Y desde el versículo 1 al 7 dice así: al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿No les parece una pregunta tonta? En el versículo 3 dice: respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tenemos que recordar que la raza humana está caída y suceden cosas. El versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, versículo 7, ve a lavarte al estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, para ir más allá de la distancia, ¿por qué preguntaron los discípulos sobre quién había pecado? O sea, por lógica todo el mundo sabe que un niño no puede pecar estando en el vientre de su madre, ni aún siendo niño. ¿Sería esta una pregunta tonta? Veamos el desarrollo. Esta fue una pregunta maliciosa para culpar a los padres indirectamente, porque ellos sabían que nadie peca estando dentro del vientre de su madre. La razón de la pregunta es debido a que muchas veces por la infidelidad de los cónyuges se adquirían enfermedades venéreas, que en el momento del parto, en el arrastre, los ojos del recién nacido se infectaban y quedaba ciego. En aquel tiempo esto era bastante frecuente porque la medicina no estaba adelantada. Muy bien. En la actualidad, en todos los hospitales, a todo niño que nace, le echan una pomada en los ojos. O sea, en el cuidado neonatal, se les ponen unas gotas o una pomada antibiótica en los ojos de los recién nacidos para protegerlos de la conjuntivitis que podrían sufrir si la madre tuviese alguna infección, como la gonorrea, que es capaz de causar ceguera. En la antigüedad había promiscuidad, había infidelidad, ya sea por el padre o por la madre, aún en ese estado, y muchos nacían ciegos de nacimiento, y por eso fue que a Jesús le tuvo que tocar sanar a muchos ciegos. Había más ciegos en aquel tiempo que ahora. Entonces, la medicina, el antibiótico que se les echa es para cortar cualquier infección en el arrastre del parto. Veamos el gráfico.
Muy bien, en este corto mensaje, ¿cuál es el mensaje espiritual que Jesús quiere transmitir a nosotros? ¿Cuál es el mensaje realmente del ciego de nacimiento? Simplemente vamos a trasladarlo al ámbito espiritual. Simplemente que si se nace en un hogar no cristiano, de verdad, se es ciego de nacimiento en el aspecto espiritual. Veamos un ejemplo de una familia cualquiera, en cualquiera de nuestros países, donde aparece toda una familia completa con abuelos, tíos, abuelos, padres, padrinos, madres, hijos. En este gráfico verán ustedes que esta familia está totalmente en garras de Satanás. ¿Por qué? Porque están con sus vicios, están con sus pecados, y aún a los pequeñitos, a los jovencitos, ya los están induciendo para que caigan en los vicios. Esta es una familia que yo quiero que miren con detenimiento, que ha nacido ciega. Veamos el ejemplo. Muy bien, entonces para regresar la vista espiritual es necesario nacer de nuevo. En Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua significa creer a la palabra de Dios, y nacer del Espíritu significa convertirse al Señor. Son dos pasos. Sin embargo, hay personas que aparentemente creen, pero no dan el segundo paso. Por lo tanto, están incompletos. Muchos israelitas, a pesar de tener las escrituras en casa, han nacido ciegos hasta el día de hoy, porque han tenido maestros ciegos hasta el día de hoy, que nunca han visto al Mesías en el Antiguo Testamento y mucho menos en el Nuevo. Jesús dijo en Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, en el infierno. Veamos un gráfico donde hay un ciego dirigiendo a otros ciegos. También nos enseña Jesucristo que no importa la edad para recuperar la vida espiritual. Los fariseos se enojaron con el que había sido sanado por Jesús y no le creían. Ellos insistían que él había nacido en pecado, y eso lo vemos en Juan 9:34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Cuando dijeron del todo en pecado, estaban culpando de infidelidad a los dos padres. Así que veamos en un gráfico cómo a este hombre lo echan del templo y no lo quieren en esos alrededores. Los sacerdotes fariseos son ciegos, ni entran en el reino de Dios ni dejan entrar a nadie. Venga a los pies de Jesucristo si usted es ciego de nacimiento. Recobre la vista espiritual y sea salvo de esta generación. El Señor pagó por devolverle a usted la vista. Sean benditos todos ustedes en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, conocidos, hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estábamos en nuestros países, estábamos ciegos de nacimiento. Vinimos a este país, nos predicaron la palabra de Dios y recuperamos la vista espiritual, que eso es lo que el Señor quiere. Porque de todos modos, en la transformación, cuando estemos en su reino, todos vamos a ver muy bien. Así que los bendigo para que me sigan viendo, para que sigan viendo estos temas que son interesantes, y para que inviten a otros a que se sumen a los suscriptores y disfruten todo esto en el nombre de Jesús. No se lo olviden, Virgilio Sierra Carmona en YouTube. Hasta luego.